Ciudadano-News, así se dice. Y como... Claro, bien. Y como bien lo dijiste, tuvo una etapa muy importante en la provincia de Mendoza y le agradecemos por haber venido a los estudios de la radio, alguien que conoce la historia del Trinche, conoce la historia de Independiente Rivadavia. Vaya, es si lo conoce. El amigo, colega Cristian Minich, que ha venido aquí a Ciudadano News. Gracias, Cristian, nuevamente por acercarte. ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Hola, Fer. La verdad que es un placer enorme. El agradecido soy yo de que me hayan invitado nuevamente a este programa. Bueno, te vamos a pedir un poquito más acá, así para quedar genial en la como cámara. Impresionante, ahí está. Bueno, Trinche Karlovich, ¿qué podemos decir? Si les parece, vamos haciendo Exacto, un salpicón. Sí. Como en una película, ¿viste? Hay un hilo, pero a veces el hilo hay que volver para atrás, hay que ir más para adelante. Para el que no lo conoce, capaz que en YouTube nos está viendo alguien que no tiene ni idea quién es el Trinche Karlovich. ¿Qué podemos decir? Creo que a todos nos pasó en algún momento de nuestra vida que no sabíamos quién era el Trinche hasta que por algún lado nos llegó. A mí me llegó por esta revista que la tiene el Fer ahí, que es la revista Mística de Olé, cuando yo era adolescente. Fanático maradoniano, pero quizás ese fanatismo un poco impuesto, ¿no? Por las historias, claro, por un papá, un abuelo, amigos, y bueno, después lo sostuve igual. Pero de golpe me encontré con este título, El Maradona Invisible, claro, que me llamó la atención porque cuando uno veía que había un jugador que quizás no había llegado, como contaba Fer recién, pero que lo comparaban con Maradona, uno decía, ¿cómo que no llegó? O ¿cómo que no tuvo más trascendencia? Y bueno, cuando leo en esta nota que había jugado en Independiente Rivadavia, ahí hice el clic y me empecé a interesar específicamente por la historia del Trinche. Que también es difícil contarle a quien no lo conoce hoy quién fue el Trinche, porque estamos hablando de un jugador que no es de nuestra generación, que no lo vimos jugar, que nos entró primero por los comentarios y los mitos que han trascendido, algunos que han trascendido a nivel internacional, y después para los que investigamos con ciertas realidades pero estadísticas. Y el fútbol creo que está demostrado que a diferencia de otros deportes, no siempre el análisis debe ser tan estadístico. Entonces el Trinche, si uno lo analiza estadísticamente, te van a decir, pero no le ata los botines a Maradona. Ahora, escuchás hablar a los que lo vieron, claro, y no solamente un tío, un papá, un abuelo quien iba a la cancha en los 60, en los 70, sino que estamos hablando de Peckerman, de Menotti. Sí. Yo lo dejaría fuera a Maradona, más allá de aquel comentario de Diego. Yo creo que fue más como una especie de gentileza, si se quiere. Yo dudo que Maradona haya visto jugar a Karlovich alguna vez. No había partidos televisados, claro, o había muy poquitos, pero bueno, fue un gran gesto de Diego cuando llega a Rosario. Pero creo que para quienes no lo conocen estamos hablando de un gran jugador, de un grandísimo jugador, sobre el que sobrevuelan muchos mitos y leyendas, que algunos tienen algún grado de realidad también, pero que no podemos a ciencia cierta confirmar cuáles sí, cuáles no, porque cuando estaba vivo el Trinche tampoco lo confirmaba él. Era una persona muy parca de palabras, no era básicamente como muy expresiva al respecto, y cuando obviamente todos le preguntábamos lo mismo del caño de ida y vuelta, si era cierto esto del caño de ida y vuelta, si cuando... ¿Cómo sería un caño de ida y vuelta? Eso no me queda... ¿Vos has jugado al fútbol? Sí. Claro. ¿Has hecho caño? No, yo era el más de pegar, era rústico yo, sí. Bueno, sería algo así como básicamente de tener un rival delante, y bueno, hacer el caño y esperarlo para volverse a hacer. Pero sin soltar la pelota, o es hacerle un caño y después le hago otro caño. Sería como hacer el caño tradicional hacia adelante, pisar. Tradicional
llegó a tener la pelota 10 minutos sin que se la sacaran. Una locura, Y ¿no? es posible. Para mí más que incomprobable, imposible. Claro, y aparte dicen que terminó porque vino uno y se cansó y le metió una patada terrible y lo tiró. Lo que pasa que son esos mitos, porque, a ver, por ejemplo, el caño de ida y vuelta, Sí. dicen que entre muchas veces que lo hizo en el partido famoso de la selección de Rosario contra la selección argentina, que tampoco sabemos a Que se ciencia preparó cierta. para el Mundial 74. Claro, la selección de CAP. Exacto. Pero digo, que tuvo 10 minutos la pelota y eso, nadie pone ni un rival enfrente, Claro. ni en qué competición, ni en qué año, No hay un cronómetro ni si era tampoco, en Central Córdoba, en La Lepra, en Maipú, o en el Sporting Sí, de claro. Begán, o en Flandria. Entonces ahí ya como que se derrapa también Claro, ese sí. romanticismo de tanto mito y leyenda. Es verdad, es verdad. Ahora está claro que era un jugador de potrero, porque básicamente, por más que jugaba en el profesionalismo, Central Córdoba o después Independiente, que en esa época podíamos decir que era un semiprofesional, pero como que no quiso dar ese salto, no sé, a jugar a otro lado, no sabemos por qué, si es porque quiso, porque no se le dio, porque no le interesó, sino que yo seguía. Que más le Parecida, pero de otra manera. Yo creo que quiso, pero a su manera. Claro. Y su manera no era de profesionalismo como lo entendemos, de cumplir con el horario, con los entrenamientos. A él le gustaba ir y jugar, básicamente. Yo creo que le hubiese gustado tener más participación en primera división, poder trascender sin más, duda. jugar en un club grande, pero no estaba dispuesto a hacerlo como pretendían que lo hiciera. lo convencional, ¿no? Claro, él quería convencer futbolísticamente el fin de semana en el partido. De hecho, cuando él viene a Mendoza, se escapaba mucho a Rosario y a veces llegaba desde Rosario el día de partido y encima estaban los dirigentes, hasta los compañeros en vilo porque no sabían si iba a llegar o no al partido. Claro. Y después llegaba y se armaba el debate de qué hacemos, no solo el técnico, sino los referentes debatían entre ellos, ¿qué hacemos con el Trinche? Que juegue, que no juegue porque es una falta de respeto para los compañeros. Sí, sí, Solían concluir que sí juegue porque si juega nos beneficiamos todos. Hay más chance de ganar. Claro, entonces el Trinche quiso llegar pero de esa manera y claro, pudo jugar en La Lepra, en Central Córdoba, Sí. pero a nivel de otros clubes no se Y permitían jugó esas en cuestiones. Rosario Central y jugó en Colón de Santa Fe. Pero bueno, no tuvo mucha trascendencia. Creo que en Colón tuvo, como en esta misma nota, creo que está descrito que tuvo un par de lesiones que imposibilitaron que lo hiciera. Sí. Lo conocieron, ambos. Sí, Tuvieron sí, la sí, chance sí, de hablar sí, con sí, él. sí. Bueno, quiero detalles. Bueno, en mi caso, a través de siempre, yo soy muy amigo de Cura Vergara, que también lo conoces, Cristian. Sí. Y siempre me invitaba muy gentilmente a este almuerzo con los exfutbolistas de Independiente. Y en una de esas ocasiones llegó el Trinche. Claro, imagínate. Recién había editado mi primer libro, El primer libro del siglo, y para mí fue, digamos, toda una ceremonia poder dárselo, sacarme una foto con él y que me firmara esta tapa. Por eso esta revista no tiene la tapa, porque la he puesto en un cuadro en casa. Aquella misma Muéstrala firmada ahí, por acá Carlos. Acá está la tapa, claro. Sí. Firmada Acá está por la tapa. Karlovich. Así que ese es un poco lo que no he conseguido con Maradona, lo conseguí con Trinche. ¿Y vos, Cristian? Yo lo fui a visitar a Rosario, que tuvo una particularidad porque en realidad era un viaje de amigos, con un grupo de amigos en Buenos Aires que solíamos hacernos escapadas de fin de semana a distintos lugares. Bien. Cuando me dijeron Rosario, dije voy, pero quizás un día me hago la mía. Tuve la posibilidad de contactarlo al Trinche con bastante fortuna. Primero porque me habían desalentado a entrevistarlo. Me habían dicho que pedía plata o que no daba notas y demás. Y segundo, dije, bueno, el no ya lo tengo. Voy a tratar de contactarlo. Conseguí un número de teléfono a través de una guía virtual por Google, por internet, que decía T. Karlovich. Y llamé por teléfono. Por las dudas. Con la fortuna de que me atendió una hermana de él. Me atiende la hermana y me pasa otro teléfono de la casa de él y ahí me atiende directamente. Cuando le digo, mire Tomás, voy a viajar a Rosario el fin de semana, soy de Mendoza y demás, venite y cuando estás en Rosario me llamás, me dijo. Lo llamé estando en Rosario, venite a mi casa. Me acuerdo que había un partido, pero un partido que no tenía que ver ni con Central Córdoba ni con La Lepra. Si mal no recuerdo, estaban jugando River Instituto.
A mí me habían contado que a Karlovich no le gustaba mucho el fútbol. Me encontré con todo lo contrario, que veía todos los partidos, especialmente a la Lepra y a Central Córdoba cuando tenía la posibilidad, pero veía todo. Y me dijo, mira, estoy viendo el partido, cuando termina te recibo. Y bueno, fui hasta la casa, mis amigos también se sumaron porque les gustó la historia y terminamos haciendo no solo una nota, sino también charlando con él de forma más distendida. La verdad que fue una experiencia maravillosa y me sorprendió muy gratamente el Trinche en cuanto a la calidez con la que nos recibió. Y vamos a hablar con alguien que sabe mucho del Trinche. Tengo acá en mi mano, para los que están en Twitch y en YouTube, el libro Trinche, justamente, de Alejandro Caravario, que está en línea. Gracias por esperarnos, Alejandro. Bienvenido a este humilde homenaje que le estamos haciendo a Karlovich. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por llamar. Al contrario, gracias por atendernos. Y bueno, la pregunta que les hacía aquí a mis compañeros, ¿quién es el Trinche Karlovich? Es una estupenda pregunta esa. Yo creo que el Trinche es ha sido un brillante jugador y por otra parte sigue siendo una construcción colectiva, un relato donde los futboleros de la Argentina, y me animaría a decir del mundo, ponen una cantidad de aspiraciones, de expectativas y de idealizaciones acerca de lo que es o debería ser un jugador de fútbol. Todo eso es el Trinche, como el emblema del potrero, de esa idea mítica que tenemos del potrero. Hola Ale, ¿cómo estás? Fernando Montaña te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Tenías razón, tenés la voz ahí complicadita. Ale. Sí, bueno, lo siento, espero que no salga del todo mal. Está saliendo bárbaro. No, sale bárbaro. Bueno, Ale, en esto el Trinche Karlovich, que tuviste la posibilidad de hacer este libro, el Trinche, nada más y nada menos, ¿satisfizo a nivel personal? Alguna vez me dijiste que era como, más allá de contar la historia del Trinche, era como tu imagen, tu idea, tu construcción, tu propia construcción. ¿Satisfizo tu expectativa en cuanto a la repercusión de la gente, del futbolero y no futbolero? Si lo satisfizo el libro o a vos personalmente, claro. A mí el conocimiento del Trinche sí, por supuesto, me encantó, me pareció una persona entrañable, de las que hay pocas, y también un personaje muy singular, muy curioso, muy amigo de sus amigos, y también me parece que su idea del fútbol tenía que ver con que él estaba un poco anclado en cierta época, me parece, más dorada de su vida, en su adolescencia, en su primera juventud. Me parece que él tomaba el fútbol de esa manera, y aún ya de maduro, por ese motivo. Era un personaje, era como un niño grande, yo creo que siempre fue un niño grande, y en ese sentido me pareció un personaje muy, muy singular. Y otra cosa que me sorprendió enormemente fue la unanimidad en cuanto a su talento y su enormidad como jugador. Yo hablé con mucha gente, con vos entre otras personas, hablé bastante, con rivales, con público, con entrenadores, con compañeros, más, menos famosos. Todos coinciden en que el Trinche fue una especie de prodigio, que bueno, que no llegó a mayores, no llegó a consagrarse en lo que podríamos llamar las ligas mayores, pero que efectivamente fue un talento absolutamente singular y desproporcionado. Y eso realmente me llamó la atención, porque a pesar de ser, esto que decíamos antes, un mito, también hay una observación, hay una descripción de él como futbolista real, verosímil, que es realmente, que concuerden que era un tipo realmente superdotado. Recién un poco debatíamos esto acá con los chicos en cuanto a esto de que no dio, que es obviamente no pudo trascender, digamos, depende de lo que uno entienda por trascendencia, pero de jugar en las grandes ligas, si se quiere. Si fue porque él, digamos, que pretendió hacerlo con sus propias herramientas, con su manera de vivir, o porque no tuvo fortuna. No, creo que como vos decís, me parece que es porque él encaró el fútbol siempre con eso que vos llamás sus propias herramientas, que era su mirada del fútbol. Yo creo que el Trinche
nunca renunció a eso que te decía antes, a la mirada un poco infantil, si se quiere, o idealista del fútbol como juego y de la pelota como bien para el juego, digamos, como juguete. El fútbol era diversión, era expresión de los propios talentos, en fin, era todo eso. Yo creo que el Trinche en cuanto al fútbol se empezaba a mezclar con la obligatoriedad, la rutina, la disciplina, con cierta, o sea, en cuanto empezaba a perder el placer del juego, me parece que a él se le hacía difícil. A pesar de que, por supuesto, él tenía conciencia de que el fútbol también era una herramienta, o podía ser una herramienta para ganarse la vida y ganársela muy bien. Pero me parece que había algo del orden de la obligatoriedad, de todo eso a lo que obliga el profesionalismo, y que también creo que en algún punto es lo que te permite crecer como futbolista. Él tenía un profundo rechazo, un rechazo como profundo, físico, a ese tipo de relación con el fútbol. En cuanto dejaba de ser un juego, me parece que él ponía un freno y se escapaba. El Trinche, como ustedes saben, era un gran fugitivo, o sea, desaparecía de los lugares. Y me parece cuando la cosa se empezaba a poner así como entre obligatoria y aburrida, me parece que el Trinche se iba. Alejandro, buenas, Cristian Minich te saluda. Felicitarte primero por ese gran libro que nos has, yo digo regalado, ¿no? Que nos has regalado a los que hemos tenido la posibilidad de acceder, de leerlo y de disfrutarlo. Y preguntarte porque ahí en letras rojas y grandes está la palabra Trinche, ¿no? que lo define, y vos ahí contás el porqué del apodo, o por lo menos das una versión bastante fiable sobre algo que era desconocido para la gran mayoría y que ni el propio Trinche podía explicar. Si querés contar a los oyentes por qué le decían Trinche a Tomás Felipe Karlovich. Sí, eso me lo contó una persona de Vigán, donde él fue a jugar a Vigán cuando no lograban jugar en Central, fue hasta Vigán y jugó ahí, y según me contaron gente que lo conoció, él era muy joven, tenía unos 19 años, y le pusieron Trinche porque en realidad era igual a una persona que se llamaba Trinche de apellido, o sea que era como si hubieran puesto de apodo González o Domínguez, era solo con una persona que tenía ese apellido. Y es curioso porque el Trinche, que siempre es muy evasivo para todo, es de una manera muy muy pícara, es evasivo a sabiendas, nunca me lo confirmó ni me lo desmintió. Él siempre me dijo que no sabía por qué le decían Trinche. Y todo el mundo me decía lo mismo, no sabemos por qué le dicen Trinche, salvo esta persona que me explicó con muchísima seguridad que el apodo provenía de eso, de un parecido físico con alguien que tenía ese apellido. Uh-huh. Perfecto. Alejandro, bueno, otro de los temas importantes que bueno, recién algo dábamos en el inicio, ¿no? Pero ahora lo vamos a llevar a cabo con una mayor profundidad con vos. Hablar de ese mítico partido amistoso, selección argentina versus el combinado rosarino, 5 jugadores de Newell's, 5 jugadores de Rosario Central y el Trinche. ¿Qué pasó ese día? No se pasó de todo, el Trinche... Según los relatos, no sé, yo obviamente no lo he visto el partido, vi apenas algunas imágenes de archivo, y aparentemente ese partido fue una especie de descubrimiento a nivel nacional de lo que era el Trinche, de ese genio periférico de los arrabales que era el Trinche. Es curioso que él estuviera ahí, digamos. En ese momento Rosario era una especie de epicentro del fútbol nacional. Los dos equipos de Rosario de primera estaban en un gran momento, y que jugaran 5 de un equipo, 5 de otro, o sea, de Central y de Newell's, y que, digamos, el único extranjero, entre comillas, fuera el Trinche, ya era toda una declaración. Y aparentemente ese día el Trinche estaba endemoniado. Según me contó él, muy inspirado por la cancha llena. Se ve que él no tenía esa experiencia de cancha llena, de público, de cancha a reventar y de público enfervorizado, y eso lo
lo inspiró, lo incentivó, lo llenó de entusiasmo, y aparentemente, según los relatos, hizo de todo. Y el mito apunta que, bueno, 3-0 se puso el combinado de Rosario, y la selección argentina, que hacía estaba haciendo la preparación previa para el Mundial de Alemania, digamos, trataba de dejar una impresión por lo menos decorosa, y el trámite del partido no se lo permitía, porque el combinado Rosario, con el Trinche como gran abanderado y el tipo que hacía jugar a todo el mundo, lo estaba pasando por encima. Así que dicen que los entrenadores de Argentina, que Cap, Vladislao Cap, pidió que lo sacaran al Trinche porque era demasiado y que los estaba haciendo pasar vergüenza. Eso dice, me lo confirmaron algunos compañeros de él, pero no es algo que podría aseverar. Creo que forma parte de esta leyenda fabulosa que es el Trinche. Pero digo, más allá de esto, si esto él salió efectivamente, fue reemplazado, no sé si fue por ese motivo, pero más allá de esto, el testimonio sobre todo de sus compañeros de esa noche, me acuerdo de Mario Sanabria, por ejemplo, que me confirmó que él tenía una noche extraordinaria. Digo, más allá de las exageraciones o del contenido literario, evidentemente fue una noche deslumbrante de un jugador al que, digamos, el gran público no conocía, y que a partir de ese día empezó a circular en boca de todos. Alejandro, he investigado la carrera del Trinche, quizás más focalizada en lo que han sido sus pasos por Mendoza, en Independiente Rivadavia y Maipú, y algunos partidos amistosos que jugó con la camiseta de Gimnasia, por ejemplo, contra Boca, y de Andes Talleres contra el Milan. Yo creo que Mendoza se convirtió para el Trinche como en su segunda Rosario, porque él, cuando estaba en nuestra provincia, se escapaba a Rosario, extrañaba a sus amigos, y a veces hasta tenían que ir a buscarlo. Pero después, cuando él vuelve a su ciudad y ya queda radicado allá, nunca dejó de retornar a Mendoza. Inclusive para jugar en Maipú en su época de jugador, y ya después hasta grande, para sumarse a algún asado, algunas invitaciones, forjó amistad con quien se creía que podía ser más un rival por una cuestión de colores, Víctor Legrotaglie. ¿Cómo tomarías vos o qué significó, según tu investigación y tus charlas con el Trinche, Mendoza para Tomás Karlovich? Yo creo que fue su apuesta más alto. Me parece que fue la etapa, si querés, más, a pesar de sus escapadas, por supuesto que las conozco, me ha contado anécdotas desopilantes, por ahí fue la etapa más profesional del Trinche, que él se tomó más en serio ese laburo de jugador que siempre le costaba aceptar. Les digo por el testimonio de él siempre, el relato de Mendoza, el relato de Independiente Rivadavia, era como el relato de llegar a un club donde le ofrecían, donde le pagaban bien, donde le ofrecían una cantidad de condiciones mucho mejores de las que él estaba acostumbrado a tener, etcétera. Para él fue como un escalón de ascenso que él valoraba mucho. Esto por un lado. Y por otro, la conexión con la gente, que ustedes lo sabrán mejor que yo desde ya. Él la reconoce mucho, es alguien que dejó, como en todos lados, porque el Trinche era un tipo de hacerse querer en todos lados, aún donde ha jugado muy poco. Me parece que estableció un vínculo, una conexión con la gente realmente de una intensidad increíble, por lo poco que jugó, ¿no? Porque si uno hace una suma de partidos, yo ahora no recuerdo, pero en el libro estaban detallados, él no jugó demasiado. Son 16 partidos oficiales por Liga Mendocina en Mendoza, y después algunos amistosos y torneos amistosos. Claro, mirá qué poco, 16 muy partidos, es muy poco. Bueno, pero salió campeón, eso supongo que suma un montón. Y con esos pocos partidos fue suficiente como para establecer un vínculo no solo con la gente, no solo con la hinchada, sino con la provincia. Él tenía mucho cariño, mucho arraigo en Mendoza. Yo creo que esa capacidad de establecer conexiones
con la gente formaba parte de la magia y de ese carisma raro que tenía el Trinche, porque pensá que el Trinche era un tipo bastante tímido, no era un tipo de ni declaraciones ampulosas, ni de... O sea, era un tipo en realidad un poco parco y hasta si se quiere, por momentos, un poco antipático. Y sin embargo, establecía esa conexión tan directa, tan entrañable con el público. En Mendoza me parece que es que es una gran muestra, ¿no? Con ese tiempo corto, logró un recuerdo imborrable. ¿Qué fue, Ale, lo que más te llamó la atención después de haber hecho el libro en cuanto a anécdotas o datos curiosos, mitos o no, sobre el Trinche? Y a mí todas las cosas que se cuentan siempre me parecieron... eh, todo el relato del Trinche es un relato armado sobre un puñado de partidos y sobre algunas magias que poca gente vio. Entonces yo te puedo contar desde, no sé, la leyenda del doble caño, Ujú. que, que me parecía increíble, que el propio Trinche no estaba seguro de haberla hecho alguna vez. Entonces, pero yo hablé con gente, con jugadores que me juraban que efectivamente esa jugada era una jugada del Trinche, de ida y de vuelta, una jugada de torero si querés, no de jugador de fútbol. Escuché también relatos de hinchas, me acuerdo, del Trinche abofeteando en público a un jugador adversario porque se le había ido la mano con el pie, y como el equipo rival está pegando mucho, el Trinche se plantó y abofeteó a un rival. En fin, hay cantidad de cosas, pero sobre todo a mí lo que más me gustó es esa cosa de héroe clandestino, si se quiere, como de... Yo siempre me imaginaba esa clase de músico exquisito, viste, de músico de jazz que toca en un sótano perdido, Mm. al que no va mucha gente, pero ese tipo al que todo el mundo señala como el gran virtuoso, el gran genio que hay que escuchar. Bueno, me parece que el Trinche, la gran persona De una y que hay historia de hay quien no estaba la miraba. bueno, ahí derribando mitos, Derribando derribando mitos, sí, mitos, al sí. menos uno. Sí, igual Sí. te diría que para derribar mitos el Trinche no era el más indicado, pero bueno, démosle la derecha al Trinche. Ale, yo creo que un poco el resurgir de la figura o del mito de Karlovich, porque era algo que muchos escuchamos, pero fue que fue un poco el resurgir de ese título del el Maradona Invisible. Creo que a partir de allí después vino lo de Expedición Robinson o Misión Robinson, no recuerdo el nombre de ese programa español, que es donde Sí, realmente se lo pone en valor al Trinche.
Sí, hubo esa etapa fue una especie de resurgir del Trinche, pero la idea de la etapa surgió a raíz de una encuesta que, entre otros personajes del fútbol, no me acuerdo quiénes eran, entrevistaron al que fue entrenador de la selección, que no me acuerdo su nombre, a Peckerman, perdón. Y Peckerman armó la pregunta era una selección de todos los tiempos. Y Peckerman pone una selección de todos los tiempos y entre una cantidad de nombres previsibles como Maradona, no me acuerdo quién es, no sé, Houseman, Rojitas, el que se te ocurra, ponía de 5 a Karlovich. O sea, en un equipo de superestrellas a Peckerman se le ocurrió poner un tipo al que no conocía a nadie. Entonces ahí como que, o sea, eso fue una idea de una nota. ¿Cómo puede ser que un entrenador con esta reputación, con este conocimiento de la historia del fútbol, ponga en un equipo, en un seleccionado de todos los tiempos, a un ilustre desconocido, a ese tal Karlovich, a la par de Maradona? Entonces, bueno, a partir de eso se nos ocurrió hacer una entrevista, una tapa, y ahí empezó el operativo Búsqueda del Trinche. El Trinche nunca fue muy fácil de localizar, ustedes como periodistas por ahí lo saben. Claro. Él no era muy afecto por ahí a las notas, a las entrevistas, costó bastante sentarlo a conversar para hacer el libro. Así que bueno, ahí surgió la idea y Karlovich, a partir de esa etapa, como vos decís, efectivamente volvió a ser un nombre que estuvo en circulación y que la gente empezó a preguntar por él. Después lo de España fue un golazo, porque eso fue un programa que se vio en Europa, que tuvo otra trascendencia. Sin dudas. Alejandro, bueno, lo último para cerrar y agradecerte por tu tiempo. Para nosotros es un lujo haberte podido tener estos minutos. Te llevo al día triste, ¿no? Mayo del 2020, ya estábamos en un momento muy, muy difícil, ¿no? En plena cuarentena y demás, y te enterás de la noticia de su fallecimiento. ¿Qué sentiste? Una pena infinita, me dio una pena infinita. Yo no sé si hay muertes razonables y muertes estúpidas, muertes, no sé, la muerte siempre suele ser, aunque uno no venga a venir, suele ser una sorpresa. En el caso de él, no sé, fue una doble sorpresa, y las condiciones, el absurdo de esa muerte, ese arrebato, ese hecho de violencia, me pareció tan estúpido, tan injusto para el destino y para la historia del Trinche, que no sé, me quedé atónito, la verdad no lo podía creer. Pero bueno, después, digamos, como para mitigar esa pena, esa sorpresa y si se quiere esa indignación, por ahí sirvió el reconocimiento masivo del público, de la gente, de su gente, de la gente que tanto lo quería en Rosario, que violando las prohibiciones de la pandemia se concentró en la cancha Central Córdoba, acompañó, improvisó un cortejo fúnebre popular que me parece que era lo que se merecía el Trinche. Pero indudablemente su muerte fue un golpe, supongo que para mí, que para mucho más para toda la gente que había seguido su trayectoria como jugador y que lo tenía como patrimonio afectivo de como hincha, ¿no? Así que esa fue mi recepción de esa noticia horrible. Abrazo grande, Alejandro, gracias por tu tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo y mucha suerte. Abrazo. Bueno, Alejandro Caravario, escritor, periodista, una eminencia sin dudas, y este gran libro que hizo sobre el Trinche, que no he leído, y usted me dijo que me lo va a prestar. Por supuesto que sí. Bueno, la verdad que cortito, si quieren, antes de tener el próximo llamado, ¿qué sintieron también ese día? Mayo del 2020, ya primero el incidente en sí, después que termina en una muerte increíble. Sí, fue una tristeza enorme, también porque había parecido un hecho menor, ¿no? Lo habían abordado unos días antes.
Se sabía que, bici, ¿no? claro, le robaron la bicicleta, se sabía que había sufrido un golpe en la cabeza, pero recuerdo hasta una noticia de que se estaba recuperando de buena manera y de golpe la noticia de la muerte. No recuerdo la cantidad de días que pasaron, pero no fue tanto, habrá sido una semana, 5 días, un derrame cerebral y el fallecimiento. La verdad que fue una tristeza enorme y un poco en base a lo que contaba Alejandro, ¿no? Después ver las imágenes del velatorio y esa mezcla de tristeza y de celebración y de rebeldía contra la pandemia y de muchas críticas también que se escuchaban porque, bueno, obviamente que no estaba permitido esas aglomeraciones y demás, pero ese sentimiento de alegría de que la gente se manifestaba y lo despedía y lo vitoreaba al Trinche. Me acuerdo también que me impactó porque muy cerca de la cancha de Central Córdoba hay una estatua del Che Guevara, muy cerquita. Hay un parquecito y una estatua del Che, y le habían puesto atrás el número 5. A ver, también es esta ambivalencia, ¿no? El repudio de que habían vandalizado la estatua del Che, pero al mismo tiempo eso de que lo habían convertido en el Trinche, ¿no? Sí, era comprensible. No sé si había un parecido físico, pero el Che con el pelo ondulado, largo, Está bueno con buen trinche, porte, tan cerquita de la claro, cancha de Central Córdoba, y claro, y el Trinche, buena definición de Lugo. Pero fue esa mezcla, ¿no? También y de pensar de que se fue como él vivía, andando en bicicleta, relajado, lamentablemente, bueno, víctima de ese hecho nefasto, de un crimen, pero en una situación que lo pintaba la forma de ser del Trinche, de salir con la camisa desabrochada, con el pantalón de jean desvencijado, en su bicicleta de siempre, por las calles de Rosario. Sí, que ya le habían leí por ahí, ¿no? Capaz que no es tan cierto, pero ya le habían robado 3 o 4 bicicletas. Claro, vivía en una zona muy compleja, muy difícil. Y la ¿no? zona oeste de Rosario es como hablar hoy acá del oeste de Godoy Cruz, por ejemplo. Y quizás mucho peor, porque mucho más enquistado a otra escala en el narcotráfico, que también lo sufrimos acá cerca. Sí. Pero a otra escala allí en Rosario. Él vivía en un barrio bajo, humilde, donde era querido y reconocido por todo el mundo, quizás menos por ese joven delincuente que lo termina asesinando y que seguramente no sabía quién era. Bueno, le voy a dar la oportunidad que lo presente usted, porque hace poco usted hizo una linda nota en Ciudadano.news. Por supuesto. Respecto a un gol en el Malvinas. Exactamente. El primer gol. El primer gol Oficial en el Malvinas Argentinas Mendoza, San Rafael. El gol del señor Roberto Taca Chavero, que vos también, Cristian, lo conocés. También, sí. Un saludo grande para vos, Taca. Y que tuvo una particularidad, porque fue compañero en ese equipo del 76 que salió campeón. Así que, bueno, bienvenido, Roberto. Buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos un poco, te contábamos este contexto del homenaje al Trinche Karlovich, el reconocimiento, ponerlo en valor, y vos compartiste mucho con él en esa temporada. ¿Qué recuerdo tenés así de primera mano que nos relates? El Trinche era un personaje. Tuve la oportunidad de jugar en Independiente Rivadavia, y después fui un año a Maipú, que me peleé con el Turco Curi, me fui a Maipú, me llevó don Felipe Bellene, y estaba el Trinche también ahí. Un personaje de esos que no se encuentran, un jugador de una calidad suprema, pero lamentablemente acá en Mendoza, viste, los árbitros no lo protegieron mucho, le pegaban mucho. Yo me daba cuenta adentro de la cancha que le pegaban demasiado, y el Trinche se la aguantaba y él reaccionaba, y cada 2 por 3, viste, lo echaban. Pero un jugador único, de una calidad exquisita. Y Taca, ¿cómo convivían ustedes en el hecho de que él era un personaje extraño? Porque es más o menos lo que se sabe, que por ahí no se decía que no le gustaba entrenarse y que venía a jugar. ¿Cómo dentro del plantel tomaban esas actitudes del Trinche? Lo aceptábamos porque era un jugador que el día del partido, viste, era único, viste, pero en la semana
no sabes lo que era. Un día, te cuento un día estábamos entrenando los días martes, viste que siempre es de esfuerzo, de salir a correr, de hacer kilómetros, y ya veníamos de vuelta, y detrás de unos árboles sale el Trinche y se suma al grupo de los que volvíamos corriendo. Y el preparador físico se había cansado de llamarlo. ¿Dónde está Carlovito? ¿Dónde está Carlovito? Y bueno, y que apareció, ¿viste? Y después se reía el profe para hacerlo más tibio el asunto, porque la verdad habíamos entrenado, nosotros habíamos corrido un montón de kilómetros y él se había quedado ahí en el parque escondido. Taca, ¿cómo estás? Cristian Minich te saluda. Hola, Cristian. Quería preguntarte cómo era el equipo con el Trinche de Independiente, mitad del año 75 que él llega, salen subcampeones, y mitad del año 76 que salen campeones. ¿Cómo era el equipo con el Trinche y cómo era el equipo sin el Trinche? Porque se ausentaba o lo expulsaba, no se escapaba a Rosario y se perdía varios partidos. Mirá, yo te voy a contar algo que es no lo sabe nadie. ¿Te acordás de Arturo López, el dueño de Arturito, de la pizzería Arturito? Uh-huh. Bueno, Arturo venía a ver los entrenamientos porque le encantaba cómo jugaba el Trinche, entonces venía a ver toda la semana los entrenamientos y por supuesto los partidos, y ya la había empezado a traer a la hija. ¿Cómo será de que le gustaba tanto el Trinche Caldoí de lo que mostraba dentro de la cancha, todo lo que mostraba dentro de la cancha? Por supuesto que con eso te quiero decir que con él era un equipo distinto, y sin él, viste, era otra cosa, viste. Él le ponía siempre la frutilla al postre. Era un jugador sumamente distinto. Te contaba ayer, viste, que él desbordaba por la izquierda y con la misma pierna izquierda, con el revés, tiraba el centro para atrás. Él, no lo hace nadie eso, no lo hacía nadie. Era un jugador único. Y pensás en esto que se dice, Roberto. Hugo te saluda, un gusto. ¿Pensás en esto que muchas veces se dice, que si él se hubiera dedicado en serio, tal vez en otra época, con otros dineros que se manejaban, si realmente lo hubiera pensado, se lo hubiera propuesto, hubiera jugado en el exterior, en la selección argentina y demás? Seguro. Lamentablemente, viste, el Trinche le decían ¿El gitano? El gitano. El gitano. Y realmente era un gitano. Yo un día voy a Rosario, y voy andando por una calle, viste, por una calle ahí de Rosario, y venía el Trinche en la bicicleta, andando en bicicleta, con una damajuana atrás, en el asientito de atrás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no le importaba el fútbol, no le importaba la plata, no le importaba nada. A él le gustaba jugar al fútbol, porque él, cuando fue a jugar con la selección argentina de Menotti y fueron a jugar a Rosario, le pegó una milonga que no lo podían parar. Y sin embargo, viste, cuando fueron a averiguar y Menotti averiguó y todo, le dijeron, no, sí, este es un loco, un vago, un atorrante. Era así, viste, era un bohemio, el gitano era un bohemio. Yo, ya murió, viste, pero yo le conocí 3 esposas, me presentó a mí. Bueno. Con eso te digo todo. 3 esposas les conocí. Y lindas mujeres, lindas mujeres. Esos personajes únicos que hay en el fútbol, únicos. Y así como era su vida, era dentro de la cancha, ¿viste?
un tipo liberado de todo, ¿viste? Dentro de la cancha podía hacer cualquier jugada, cualquier cosa distinta de los demás, ¿viste? Taca siempre se ha comparado al Trinche con Maradona, quizás también genera ese impacto mediático, ¿no? Esos titulares rutilantes. A mí me gustaría, si podés hacer una comparación, no con Diego, sino con el Víctor Legrotaglie, porque además se hicieron amigos, se juntaron dos bohemios, y vos que has tenido la suerte de jugar con ellos o en contra también, inclusive en el caso del Víctor, si había similitudes en el juego de uno y del otro, o cuáles eran las características que marcaban tanto a Karlovic como a Legrotaglie. Te voy a contar algo que a lo mejor no lo sabías. Vino a Mendoza Boca Junior a jugar un amistoso contra Gimnasia y Esgrima. Y el amistoso se jugó un día miércoles en la noche en el Estadio Independiente. Y de refuerzo fue el Trinche. Y lo pidió el Víctor. El Víctor lo pidió. Y una de las jugadas que quedó en el recuerdo de los que fuimos ese día a la cancha, de los que nos acordamos, fue una jugada que hicieron brillante, donde empezaron a tocarla en el área de ellos, en el área de Gimnasia, empezaron a hacer pares de llegaron hasta el arco contrario. No fue gol, no terminó en gol por esas casualidades, pero fue una jugada maravillosa que quedó grabada. Para los que fuimos ese día a la cancha, fue algo espectacular. Son esos jugadores distintos que tienen esa chispa, esa inventiva dentro de la cancha, que son únicos, como el maestro, que el maestro hacía una jugada, la que menos pensaba vos que ibas a hacer, él te la devolvía la pelota de taco, de cualquier forma te la devolvía, pero el Trinche era igual, ¿viste? Siempre te hacían lo insólito, lo inesperado. Por eso son lo que son, por eso son los jugadores recordados por toda la gente, por todos los que hemos sido jugadores y todos los que iban a la cancha. Taca, ahí en el libro de Alejandro Caravario, que tiene tu testimonio también, hay un testimonio del cura Vergara, donde dice que el Trinche, esto que decíamos, que por ahí no venía a jugar, no, por ahí desaparecía un par de días y venía y jugaba, y que el plantel, la camarilla, bien entendido esto, como que lo agarró y le dijo, mirá, ponete las pilas o no jugás y juega Lalo Bazán. ¿Es cierto? ¿Cuán hay de cierto esa anécdota? Y si es así, relatala. Sí, realmente así. Él pedía permiso y aparecía el día jueves, el día viernes, ¿viste? Para jugar. Y en Independiente nosotros éramos religiosos con el entrenamiento, con una que nos exigían a nosotros casi ser profesionales del fútbol, y con el Trinche, ¿viste? Pasaba totalmente lo contrario, porque nuestro querido presidente Dávila, que era un fenómeno de tipo, el Trinche se aprovechaba, ¿me entendés? Entonces no tuvo mejor idea que de prima regalarle un auto. Le regaló un autito. Error garrafal, ¿no? Le regaló un Fiat 1600. Pero acá viene lo cómico de esto, ¿viste? Porque el Trinche es único. El Trinche no sabía manejar. Y le pidió a don Luis Jorge Dávila, que era un fenómeno, un personaje de esos únicos, le pidió un auto. ¿Y sabe por qué le pidió un auto? Porque se iban a Rosario otro rosarino, Nicoletti, que sí sabía manejar, y agarró y se iban los dos. Así que los dos tenían problemas con el cuerpo técnico, porque llegaban siempre tarde, en vez de venir los martes, miércoles, llegaban los jueves, ¿viste? Entonces
tenían problemas, pero le pidió un auto y se lo manejaba Nicoletti, nos reíamos tanto nosotros, ya lo último lo tomamos para la risa, ¿viste? Porque realmente era muy simpática la situación. Roberto, agradecido por estos minutos, por haber participado de este homenaje que le estamos haciendo al gran Trinche, así que te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, chicos, muchas gracias por llamar. El Trinche son esos jugadores únicos que son recordados por todos los que nos gusta el buen fútbol, y el Trinche te lo daba, el Trinche te lo dejaba dentro de la cancha, te lo hacía notar, uno como compañero, y el que pagaba su entrada porque realmente se sentía satisfecho del espectáculo que brindaba Tomás Felipe Karlovich, el Trinche, el gitano. Y para mí fue un honor poder jugar con él en Independiente y después en Maipú. También hicimos una campaña excelente. Bueno, Taca, te vamos a estar invitando seguramente para otro programa, para futuros programas, porque vos tenés toda una historia, sos una historia en sí mismo de haber jugado por varios clubes, Huracán Las Heras, y mirá si hay para hablar con vos, Taca. Mirá, esto es confidencial. La semana pasada cumplí 70 años. Y así que mirá si tengo cosas del fútbol de Mendoza. Así que gracias, aprovecho para mandarle un saludo a mi esposa Moni, que me hizo un cumpleaños. Yo no quería hacer nada y me hizo un cumpleaños fenomenal. Me sorprendió, porque la verdad 70 años es mucho. Así que tengo mucha historia del fútbol de Mendoza que recuerdo. Fuerte abrazo y gracias. Igualmente, chicos. Bueno, qué lindo ahí escucharlo al Taca. Han llegado algunos mensajes. Un abrazo para Tincho Vega, como siempre, que está del otro lado. No sé el nombre de la persona, ¿cómo se dice? El username. El usuario. El usuario, ahí está, username, me salía, no sé. El seudónimo. Sí, seudónimo, ahí está. LR1913. Bueno, leproso, ya claramente. sabemos por dónde viene. Y quizás Cristian lo puede resolver o asimilar si es real este dato. Un 27 de marzo de 1976... el Trinche brilló en un superclásico mendocino que terminó 5-2 a favor de la Lepra. La nota individual le dio 9 de Diario Los Andes. Fabricó 2 goles y jugó muy bien, dice. Y después, comentaba también un gran ídolo de la Lepra, Roberto, muy infravalorado. En los mensajes que nos ha mandado ahí el amigo LR1913 a Twitch. Ese partido, sí, claro que es real, se jugó en cancha de Godoy Cruz, 5-2 ganó Independiente, tuvo muy buena prensa, en las crónicas se habla maravillas de la actuación de Karlovich, y para mí es muy importante la síntesis de ese partido porque refleja cómo jugaba el Trinche y derriba otro mito, porque hay muchos que creen que el Trinche era un goleador. Claro. El Trinche hacía goles cada tanto, pero muy pocos. ¿Era volante central o no? Era un volante central, pero en una época donde quizás el 5 llegaba mucho al área rival, no era el 5 tradicional de contención de la actualidad. Yo creo que quizás se podría asemejar más que a un Maradona, a una especie de Fernando Redondo, no sé si con tanto, o un Marangoni, porque claro, de ritmo más cansino, muy técnico, por ahí Redondo tenía mucho más despliegue también, más allá de la técnica. Bueno, es difícil entrar en comparaciones, sobre todo porque nosotros no lo vimos jugar. Pero, por ejemplo, Karlovich oficialmente en Independiente jugó 16 partidos, hizo un solo gol. Ajá. Y seguramente dio muchísimas asistencias. Yo también digo que el fútbol por ahí no es tan estadístico porque hasta es injusto ese número. Decir, por ejemplo, que un jugador hizo tantas asistencias, las contamos cuando terminan en gol. Ahora, claro, si el burro del 9 lo erra, puede haber 10 asistencias más que no cuentan. Entonces creo que ese partido refleja un poco que el Trinche era el motor del equipo, era el que hacía jugar, era el que asistía. No recuerdo los autores de los goles, seguramente hay de Palavecino y de Vicente Tadeo Lugo, que eran los que más marcaban en el año 76, pero realmente el que se lucía era el Trinche, y en las crónicas de los diarios se refleja
que cuando no estaba, y por eso se lo pregunté al Taca, el equipo era otro. Era más de hacha y tiza, perdía mucho juego y perdía mucha jerarquía en la calidad y en el desarrollo de las jugadas, en la elaboración. ¿Creen que se arrepintió Karlovic de no haber sido un poquito más profesional en los últimos años de su vida, o él fue feliz a su manera? No, para mí no se arrepintió de nada. Y tomo también lo que decía. Hay una imagen que le está llorando cuando se emociona, pero es como bien dice Caravaggio, en realidad tiene que ver más con el paso del tiempo, con que a lo mejor ya tenía dificultad para seguir jugando, que es lo que amaba, claro, que a lo mejor con, como decís vos, el arrepentimiento de un modo de vivir, no solo de jugar. Sí, puede ser. Igual, a ver, hace no mucho tiempo se conocieron algunas imágenes de un torneo, una liga regional en Córdoba. Montemaíz, argentino de Montemaíz, que hoy está en el Federal A. Lo han enfrentado equipos mendocinos. Sí, claro. Y él tenía ya 42, 43 años en esa época. Es decir, que se dio el lujo de jugar inclusive hasta grande. Y cuando tuve la oportunidad de visitarlo, y ahí retomo también algo que dijo Caravaggio, de que era un niño grande, y realmente tenía un modo de vida donde seguía siendo un niño. A mí me va a quedar grabado por siempre en mi retina cuando llegamos en auto, también conducido por uno de mis amigos. Ellos no sabían del Trinche más que lo que yo les había contado en el camino. Y cuando les dije, ahí está el Trinche, que lo reconocimos fácilmente por sus rulos canosos, pero el Trinche estaba recostado sobre la vereda, literalmente acostado con las manos en la nuca y bloqueando la vereda. Es decir, que pasaba caminando, se tenía que correr o lo tenía que saltar. Era el gitano. Era hermoso. Era el gitano, así vivía. Nos ofreció volver a Rosario y alojarnos en casas de sus amigos. Claro. Descubrí una pasión que tenía el Trinche, contada por él, que era la cocina. Nos dijo, cuando quieran venir, a mí me sale muy bien el pollo al disco, podemos ir al Club Central Córdoba, que ahí me abren las instalaciones. Nunca dejó de vivir a su manera, por eso no creo que se haya arrepentido de nada. Y para no extenderme mucho más, no quiero dejar de lado un apodo más con el cual se conoció acá en Mendoza, porque hemos hablado del Trinche y del gitano, pero acá lo catalogaron el rey. El rey Karlovic. Después de ese... Y es probable, la verdad tuvo muchos grandes partidos, porque fueron pocos los que jugó, pero ha dejado un recuerdo como si hubiese tenido una gran trayectoria o una gran cantidad de partidos en Mendoza. 16 en la Lepra, en Maipú fueron pocos también, porque fue un solo torneo. Para ir cerrando, le voy a pedir al operador, ahí a Dieguito Mangione, bueno, Rocío Vega en la producción, como siempre. Hablaron muchas personas hablaron del Trinche, y uno de los que habló fue Mario Alberto Kempes. A ver qué decía del Trinche. Realmente jugaba muy bien, lo que pasa creo que, no sé si decirte la palabra vagancia a la hora de entrenar, hizo de que quizás no llegara a lo más lejos que puede llegar un jugador, porque me dijeron que era muy vago para entrenar, y quien más mejor lo conocía era el Loco Killer, pero que si él se hubiese dedicado como profesional, digamos así, como dice la palabra, a ser ese jugador de fútbol que fue, pero a otro nivel, yo creo que hubiese, yo no sé si jugaba tanto como Maradona o podía haber hecho tantas cosas como Diego, pero que iba a hacer ruido, eso poner la firma. Bueno, lindo testimonio ahí de Mario Alberto Kempes. ¿Jugó Kempes en ese amistoso? Sí, estaba Kempes. Y además de los 5 y 5 de Central y Newell's, también estaba la dupla técnica, que era el técnico de Central, Carlos Timoteo Grigol, y Montes, que era el técnico de Newell's. Exactamente. Mirá vos. Bueno, y cerramos con también lo tenemos a alguien que jugó en ese partido, hay compañero en la mitad de la cancha, el Cay Aymar. ¿Qué decía el Cay? Un chico con unas condiciones tremendas. Un físico alto, grandote y era llamativo, zurdo. Llamativo por la técnica que tenía. ¿Viste? Los gestos técnicos que hacía con el físico que tenía. Carlos bien jugador de pelota. Te deleitaba. Vos lo veías jugar y tenía una forma, una manera de moverse, de manejar, de pisar la pelota de acá. Y vos decías, ¿cómo puede ser? Pero ¿por qué era grandote? ¿Viste? Y dices, ¿cómo puede ser que tenga ese manejo, esa técnica? Dame un poquito para mí. ¿Viste? Lo pisaba para acá, para allá. Bueno, pero le costó entender lo que es ser profesional. Una pena que ese chico no haya trascendido más, que no haya llegado a un equipo grande, porque tenía muchísimas condiciones. Y que también daba su opinión sobre el Trinche. ¿Qué libro tenés ahí,
Mira, este es el primer libro que se publicó sobre Karlovich. Sí. Lo hace Daniel Console. Es un periodista que ha escrito bastante del ascenso, ha publicado otros libros también. Y a diferencia del de Alejandro Caravario, quizás este tiene más que ver con una recopilación, con muchas fotos de diarios, Claro. tanto de Rosario como de su paso por Mendoza, lo que se ha podido rescatar de Flandria, del Sporting de Vigan, porque cuesta más por ahí conseguir archivos fiables, pero bueno, son dos los libros del Trinche, este es uno y el otro el de Alejandro que mostrábamos recién. ¿Tuvo un solo partido en primera, el Trinche? No, tuvo cuatro. Tuvo mirá. 2 en Rosario Central y 2 en Colón de Santa Fe. Bueno, 4 mirá, partidos. Había leído por ahí que tenía uno, pero está bueno tenerlo a Cristian, que lo sabe y muy bien. Agradecido como siempre que hayas venido hasta los estudios de la radio. ¿La pasaste bien hablando del Trinche una hora y pico? La verdad, bárbaro, porque para mí es una emoción enorme hablar del Trinche. Es como una especie de ídolo que uno de hablar tanto y de investigar tanto hasta puede llegar a creer haberlo visto jugar alguna vez y claramente no ocurrió. Soñar con él. Hemos soñado, pero bueno, yo por lo menos por mi parte, mi investigación más vinculada al paso del Trinche por Mendoza, he tratado de llevar ese mito a la realidad. Y uno nunca llega a la realidad porque, bueno, Alejandro habló muchas veces con el Trinche, yo tuve la posibilidad una sola vez, pero realmente fueron muchas horas, una tarde entera y doy fe de lo que él cuenta. El Trinche nunca desmentía nada, pero nunca aseguraba nada tampoco. Entonces, ese mito se alimentaba, o esos mitos que fueron muchos, se alimentaban. Eso? ¿Le gustaba un poquito? Y yo creo que le terminó gustando. No sé si le gustaba, pero sé que le terminó quizás gustando. O quizás tenía que ver con su humildad, porque realmente no se podía terminar de descifrar el Trinche. Se guardaba muchas cosas para él. Creo que se llevó muchas anécdotas que hubiesen enriquecido aún mucho más su historia. Hay una canción de un músico rosarino, Enrique Llopis, dedicada a Karlovich. Esto me lo dijo el propio Karlovich. Habrá que rastrearla en alguna ocasión para escucharla. Cristian, un abrazo grande, gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer enorme realmente. Gracias, Cristian. Bueno, Fernando Raúl Montaña, hemos pasado otro Historias Deportivas HD. Muy contento de haber hecho este especial Karlovich. Maravilloso. Se nos vendrán más especiales. Por supuesto. Y muchos éxitos en un ratito. Sí, señor. Sí, ¿A dónde hay que ir? Ahí a General Paz y Perú, ahí estaremos en el Viña Rock Café. ¿En cuánto? ¿Media hora? Sí, media hora, 45 minutos con nuestras canciones. Voy último, por eso estoy tranquilo acá, sino estoy un poco tenso, nervioso, pero bueno, su faceta como músico, hay que contarle a la gente. Bueno, cantautor. Esto ha sido Historias Deportivas. Dieguito Mangione en los controles, Rocío Vega en la producción, La Colo y Ojitos Azules en diseño. Hasta cualquier momento.